Alejandro, ¿dónde residían los padres de José Antonio cuando él nace? En Centro Habana. ¿Cuántos hermanos fueron ustedes? Por parte de padre, somos 5 hermanos y José Antonio 6. ¿Y de todos, él era el mayor? El mayor. Y ya me contaba anteriormente, Alejandro, que su papá se dedicaba a la música. Mi papá en sus inicios estudió música. El trabajo de la música, él pudo costearse después los estudios de medicina. En la época que el cine era silente. Sí, mi papá acompañaba con la música, el violín, él tocaba violín y el piano, y le ponían los efectos a las películas de aquella época. ¿Conoce si además de su papá alguien más en la familia se había dedicado al arte o en este caso a la música? Sí, mi papá violín y mi tío piano. Y me decía que su papá siempre quiso que José Antonio optara por la carrera de medicina. Sí, pero José Antonio no era su camino, bueno, lo demostró la vida. Pero inclusive llegó a darle clases de violín. Sí, de niño. La verdad que vale la pena haber nacido para verte a ti nada Ay, más, José, mamita. eso se lo dices a todas. No, a ti nada más que te digo cosas especiales. Te daré con las ganas de saber. Oye, es más importante de lo que te imaginas. ¿Cuándo te veo? No tengo tiempo. ¿Cómo era José Antonio de niño? Muy creativo, sí, un gran soñador, pensador, pero todo en relación a la actuación. Tengo entendido que le gustaba mucho ir al cine. Iba mucho al cine y de ahí que él creaba sus personajes. Él después los asumía y los repetía después en sus juegos y su fantasía en la casa. Los vecinos se quejaban, decía, ya empezó el loco. Siempre tuvo esa voz potente y se escuchaba en el vecindario. Espectáculo para mayores solamente, al módico precio de 10 centavos. José Antonio tuvo la posibilidad de trabajar en todos los medios. Si de haber tenido alguna preferencia sería el teatro, que era el medio donde él trabajó mucho. ¿Y usted de joven, cuando lo veía actuando en algo, es decir, su hermano, aquel actor interpretando esos personajes, cómo lo veía? Yo era un seguidor del teatro y de José Antonio en el teatro. Lo vi con el grupo de Los 12, que dirigía Vicente Revuelta, un grupo genial. Todas las obras, casi todas las obras que puso en Teatro Estudio, yo fui a verlas. Siempre me quedaba impactado por la actuación de él. Que tiene el tema Virginia Woolf, una actuación que yo le pregunté, José Antonio, ¿cómo tú puedes todas las noches hacer esa actuación y llorar de esa manera todas las noches? Lo que te pedimos por la intersección de Nuestra Señora María Santísima de la Asunción y de nuestro santo patrono, milagrosísimo San Juan del Cayo. Después hizo su grupo, el grupo Buscón, donde hizo cosas geniales. En el 2004 yo trabajaba en la parte administrativa en el Teatro Bertolt Brecht, y entonces aparece José Antonio en el Brecht a pedirme de favor que le hiciera la asistencia de dirección del espectáculo Saco de Fantasma, que se iba a estrenar en el Festival de Camagüey. Hasta que un buen día me propuso que pasara a ser plantilla del Buscón, y yo encantado de la vida. Después con los años, bueno, me fui evaluando como director, como actor. José Antonio fue mi ISA, mi escuela de teatro. Él y todas las grandes personalidades que pasaron en ese tiempo por el Buscón, que tuve la posibilidad de compartir con ellos. Yo le voy a decir la verdad. En realidad a mí no me parece que sea importante el tiempo de la duración de esa carga. Importante, es decir, lo fundamental son las consecuencias. Y estos personajes que lo hicieron famoso en la televisión, que fueron el Melquiades de Doña Bárbara y el Rigoletto de Las Impuras, ¿estaban dentro de los favoritos de él? Favoritos para José Antonio eran todos los personajes que realizó siempre. Y esos dos que me acabas de mencionar, Melquiades y Rigoletto, quedaron en la mente del pueblo. Ignoraba que usted tuviese un hijito. ¿Qué hijo? El joven ese que acaba de entrar que decía, sí mami, no mami, o es su nieto. En una función, la primera función que se hizo, aún no tenía nombre el Buscón, que fue en el Fondo de Bienes Culturales, Nicia Agüero, gran amiga de José, amiga desde la infancia. En una ocasión Nicia me contó que los 15 de ella los bailó con José Antonio, porque sus padres eran médicos y amigos. Y entonces, bueno, Nicia le abre las puertas al Buscón y hacen la primera función ahí, aún sin nombre, y el público, en unos papelitos, es quien propone los nombres y sale Buscón, y a José Antonio le gustó mucho el nombre de Buscón. ¿Alguna vez le escuchó decir a José Antonio qué tipo de personajes eran los que él prefería a la hora de actuar?
Era muy selectivo en escoger un personaje. Sí, no tenía alguno en específico, pero sí muy selectivo. Tenía que enamorarse de ese personaje y entonces asumir ese personaje. Mira, Fico, te aconsejo que hablemos de este asunto cuando estés más calmado. El Buscón empezó trabajando con los clásicos, como Buscón Otelo, Cómicos para Hamlet, haciendo versiones de los clásicos. Y lo mismo abordaba teatro internacional que teatro cubano. Lo que le interesaba era que la obra fuera buena, que tuvieran posibilidad los actores de lucirse, que él como director pudiera decir lo que quería en ese momento. Ese era el objetivo fundamental. Él tenía un especial cariño a El Escaparate, Los inventos de un escaparate, que fue escrita por él. Y que era una obra muy taquillera, se puso muchas veces con muchos elencos distintos. José siempre hizo un teatro para todos. No ese teatro de élite que es para un grupo pequeño. Él decía que él hacía un teatro para la familia, sin dejar lógicamente de hacer cosas con un alto vuelo, con una exigencia muy grande hacia los actores a la hora del hablar, del expresar, del proyectar la voz, del trabajo con el cuerpo. Era tiránico en ese sentido. Fuerza abra más el orden de la marcha. Avancen por el flanco izquierdo del enemigo y comiencen a hostilizarlo. A la orden. Y entre el drama y el humor. José Antonio fue un actor de carácter, de drama, pero si se hubiese dedicado a la comedia hubiera sido un éxito también, porque era un hombre de una jocosidad tremenda, de una chispa. Era un cubano, eso así, de reírse con él. Por ejemplo, él filmando cayó del caballo y tuvo una fractura en el brazo, que hubo que llevarlo de urgencia a operarlo. Y cuando José Antonio te hacía esta anécdota, tú te reías. Ella se niega a que yo la arrincone como se merece y sé que lo está necesitando a grito. José Antonio como director siempre fue una persona muy democrática. Él le daba la posibilidad al actor de que propusiera. Él traía generalmente, porque la noche anterior, muchas veces lo hicimos, en su casa, él me decía, vamos a preparar la escena de mañana. Y se hacía un plan de cómo él veía la escena al otro día, pero siempre empezaba diciéndole al actor, nada, improvisa a partir de esto. Y si lo que proponía el actor era mejor de lo que él tenía en mente, pues se quedaba lo que proponía el actor. Cuando había alguna contradicción entre la propuesta del actor y la propuesta de él, y él entendía que lo que él estaba diciendo es lo que era, como todo un maestro que indiscutiblemente era, pues bueno, se quedaba la propuesta de José Antonio. Estando yo ya llevaba como 3 años en el Buscón, 3 o 4 años, y él cae con una ciatalgia, que prácticamente no podía moverse, y entonces me dijo, mira, vamos a hacer una cosa, que creo que nos convenga a los dos, ven para acá, no me tienes que pagar alquiler, tienes donde vivir, y yo tengo a la vez una persona que me ayude en esos momentos que prácticamente no podía moverse. Y nos era muy cómodo porque planificábamos las cosas de trabajo, ensayos, a veces se ensayaba hasta en la misma casa, algunas escenas, algunas cosas con algunos actores. Como persona, como ser humano, ¿cómo era José Antonio Rodríguez? Un hombre sencillo, de una conversación fluida, no tenía preferencia por nada material. Una maravillosa persona, despistado, una persona muy despistada, pero muy buena persona, muy amigo, amante de los animales, de los gatos, los perros. Siempre, varias veces tuvo gatos en la casa y Débora era una perrita del vecindario que venía siempre a hacerle la visita y él le guardaba comida a Débora. Cada vez que Débora venía había que echarle su comida. Tenía una gran cantidad de amigos. La casa de José casi todos los días se recibían visitas constantemente de amistades del medio y también de que no fueran artistas. Había mucha gente que lo quería, que lo visitaba. Muy popular, nunca estuvo con esa pose de gran estrella, que sí lo era. Para mí José Antonio es uno de los más grandes actores que ha tenido Cuba, si no el más grande, uno de los más grandes. Y así descendemos del paraíso del pensamiento
a la polvareda del presente. ¿Qué recuerda que era lo que más le gustaba hacer a José Antonio en su tiempo libre? Lo que más le gustaba a José Antonio era hablar de teatro, de actuación, de proyectos. Siempre comenzábamos en el encuentro con cualquier conversación de cualquier tema y siempre terminamos hablando de teatro. Aunque estuviera fuera de escena, él estaba pensando, creando, buscando un texto, montando una escena, aunque fuera en la mente. Leía un poco, veía mucho cine bueno. Buenas. Oh, Mercedes Ayala, carajo. Tan linda como siempre. Alejandro, ¿recuerda algo que no le gustara a José Antonio que lo pudiera hacer enojar? Según él me comentaba a mí, era la indisciplina, la mediocridad. Sobre todo en el trabajo era una persona muy exigente, con los horarios, me acuerdo que un día un actor bostezó en un ensayo y José Antonio casi se lo come. Una de las enseñanzas que siempre dijo, la atmósfera cuesta trabajo lograrla, pero una vez que se logra, con mucha facilidad se rompe. ¿Conoció usted de otros actores con los que él tuviera una mayor relación de amistad? Una gran amistad de José Antonio fue Carlos Ruiz de la Tejera. Venían aquí a mi casa, hacíamos una comida aquí y Carlos Ruiz siempre estaba como de la familia. Ya posterior a José Antonio, en la familia surgió algún otro miembro que se haya dedicado al arte. Tenemos en estos momentos a mi hija menor, de 11 años, está estudiando violín en la escuela Alejandro García Catula. Y yo que me dedico también como representante en la empresa Benny Morel de un grupo antológico, los Ken, un grupo de rock, de los primeros grupos de rock. Discúlpeme, excelencia, pero es que no podíamos dejar esta manipulación para después. Estas cosas tienen su momento exacto. En esto está parte del secreto. Aunque estuviera enfermo, él decía que un espectáculo nunca se para. José Antonio, con la presión alta, hizo funciones, pero eso son clases magistrales que te dan la gente, que te dan los actores de verdad. Una de las últimas actuaciones, tuve el privilegio de estar con él, fue una invitación que nos hicieron a una de las celebraciones de teatro. Los rodearon de mucho cariño, todos los amigos de él de las artes escénicas, y él proclamó el Padre Nuestro. Gracias, San Bertoldo Brecht, por permitirme usar la palabra de quien inventara el telescopio y descubriera que se puede ser sol y tener manchas. Saco de Fantasma, un espectáculo que exigía mucho del actor, porque además saltaba mucho de un personaje para otro, de un poema, una canción, y yo creo que ese espectáculo era como un resumen de todo lo que él había hecho en su vida. Lanza con punta de hueso, tambor de cuero y madera. Mi abuelo negro. Cordera en el cuello ancho, gris, armadura guerrera. Mi abuelo blanco. Que él nos incentivó siempre a trabajar mucho con la poesía. Era un intérprete de la poesía magistral. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por haber aceptado conceder esta entrevista. Y esto es bueno para todos, para los de ayer, los de hoy y los de mañana.